Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Leo, otra cosa. Este mes de marzo va a ser un mes un poco complicado para todos los signos. ¿Por qué? Porque está Mercurio y Venus retrógrado en todas las casas, ¿vale? En este mes de marzo. Va a estar muy fuerte, va a estar afectando, mi querido leoncito. Si tú de repente me dices, Richard, vaya mes, de verdad, he empezado mal, he tenido problemas, estoy enfermo, estoy enferma, siento que mi mundo se viene abajo, he discutido con la vecina en mi trabajo, es porque Venus y Mercurio retrógrado está haciendo de las suyas. Puede ser que inclusive vas a estar un poco nerviosa o nervioso o vas a tener esa sensación como que algo pasa. Richard, siento que se viene algo negativo para el mundo. Mercurio y Venus están haciendo de las suyas. Encima hay 2 eclipses. Entonces, esto va a afectar lo que es en todos los signos, mi querido Leo. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, Leo, carta guía, carta consejo, mi leoncito. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, cariño. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como si estuviera lo que es en el infierno, pero sin embargo esta persona está con esa cara de buena actitud, Leo. Siento, Leo, como que todo el mundo va a estar juzgándote, como que todo el mundo va a estar buscando, como se dice, los 5 pies al gato, Leo, ¿vale? Van a aparecer personas que te van a criticar, van a aparecer personas que van a buscar, como se dice, un conflicto en tu vida. O te van a estar reclamando. Pero es una carta, cariño, que me dicen, aunque el mundo entero quiera hacerte daño, no te va a afectar o no tiene por qué afectarte esta situación. Eso te está diciendo. Vamos a sacar más cartas, cariño, signos, que Dios y el universo me ayude. Te quieren quemar como Juana de Arco, cariño, con leña verde, mi querido Leo. Ay, me estaba olvidando de algo. Richard, ¿qué? Ahora te digo. Cáncer, Virgo, Aries, cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Aquí estamos en carnavales y como yo quiero dar la contra a Mercurio y a Venus retrógrado, cariño, pues me he venido disfrazado, corazón. Mira, vivan los carnavales, cariño, vivan los carnavales. Me he disfrazado de Perry, cariño, ornitorrinco. Ya está, cariño, da la contra, ¿vale? Da la contra. No me lo quedo puesto porque si no esto abriga mucho, es que abriga bastante. ¿Verdad que sí? Mi leoncito, cariño, continuamos. Me quedo con el pelo de Chayanne. A ver. Vamos a ver qué más me dicen, Leo. Continuamos. Iniciales. Me faltó iniciales, Leo. Sí, Richa, por favor. A ver si sale la inicial de Pepe Lucho o de la Lupe. La letra J, la letra H, la letra B, la letra G y la letra Z. Estas iniciales coinciden en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, apodo, etcétera, etcétera. Continuamos, Leo. ¿Quién viene a juzgarte? La carta del 7 de espadas, cariño. Hay una persona, mi querido Leo, posiblemente como se siente perdido o perdida, o sabe simplemente que te ha perdido definitivamente. Creo que esta persona como no tiene argumento, es como que va a estar sacando los trapitos al aire, cariño. De repente, intimidades vuestras, o esta persona va a intentar como hacerte sentir mal. Quizás por algo que tú has hecho, quizás por algo que tú has dicho,
mi querido leoncito. Sí, porque la carta del 7 de espadas, cariño, es como esa frase que dice amor y odio. Más me pegas, más te quiero, cariño. Más te quiero. ¿Ves? Esta carta, cómo quiere volver a ti, pero sin embargo tú estás dentro del infierno, cariño. Es como que te dice, tú eres así, te lo comes todo, eres mala persona, yo te vi con mi compadre, con mi comadre, y sin embargo me estás reclamando, y cuando tú dices, pues ya, si tanto me estás reclamando, pues nos separamos. No, no me dejes, ¿vale? No te quiero dejar libre. Eso es lo que va a decir Leo, cariño. Un poquito tóxica es esta persona. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del mundo, cariño. Algunos de ustedes posiblemente me dice, Richard, yo ya estoy hartito y hartita de esos cambios de humor, ¿vale? De ese carácter. Nunca sé si estoy haciendo algo bueno, nunca sé si a lo mejor le gusta mi forma de ser, siempre me está buscando los pormenores. Y sinceramente yo ya no lo quiero cerca en mi vida, ¿vale? Lo quiero lejos, Richard. Lo quiero lejos. Estoy harta. Que un día me quiere, otro día me odia, otro día me dice que soy el amor de su vida, otro día me dice de todo, menos bonito, bonita, o de repente me dice que ama a otra persona. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, dices, cariño. Y tú quieres cerrar ese ciclo. Vamos a ver, tenemos lo que es la carta de la luna. La carta de la luna representa lo que es al signo de Cáncer, ¿ves? Cariño, es como que me dices, no voy a soportar que me vuelva a ofender otra vez. No voy a soportar, porque la carta de la luna, cariño, es como que estás creando un poco de bilis, de resentimiento, ya estás cansado de su forma de ser. O me quiere o no me quiere, Richard, pero que no me atormente. Que no me atormente, que no me atabale, que no me haga daño, Richard. Que no me haga daño. ¿Ves estas cartitas, corazón? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de loco. Sí, cariño. Tú ya no quieres saber de esta persona. Tú estás harto. Tú estás harta. Te siento empoderado, empoderada. Te siento, mi querido Leo, que es como que dices, Richard, ahora me doy cuenta que yo soy especial. Ahora me doy cuenta del poder que tengo. Ahora me doy cuenta que yo valgo oro y no puedo estar al costado de una persona tóxica. Puede ser tu ex, puede ser tu pareja actual. A lo mejor tu ex, cariño, te dice, te veo diferente, que estás yendo al gimnasio, estás, yo qué sé, con alguna persona, sonríes mucho, ¿por qué? Es como para decirle, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa, cucaracha? ¿Qué te importa? Pero veo que esta persona como que constantemente está ahí pinchando, provocándote, Leo, para que tú saques las garras. Leo. Vamos a sacar más cartitas, ¿vale? Vamos a ver. Estás con una persona muy problemática, y este mensaje también llévalo a tu terreno. A lo mejor tú me dices, Richard, en mi trabajo, mi vecina, mi vecino, mi amigo, mi familia me están pinchando constantemente. Y mira qué carta sale al costado de la carta de loco. La carta de la fuerza que representa tu signo, mi querido Leo, ¿vale? Parece que algunos de ustedes tienen argumentos para defenderse y van a sacar las garras. Algunos de ustedes. Vamos a sacar más cartitas. La carta del juicio, cariño, muy bien. Muchos de ustedes, Leo, van a pasar página. Muchos de ustedes simplemente no quieren saber nada de esa persona. Te vas a alejar, quizás. O muchos de ustedes, a lo mejor este es el principio de que algunos de ustedes se reconcilien. Vamos a suponer, Leo, que tú me dices, Richard, yo sí lo quiero, pero yo no quiero decirle, yo no quiero hacerle saber, típico de Leo, tanto orgullo, cariño. Y esta persona te reclama, te provoca, tú también lo reclamas, hay una discusión, luego se amistan y terminan comiéndose. ¿Por qué? Porque la carta del juicio, cariño, es una carta de oportunidad, Leo. Tanta drama, tanto show, cariño, tanto show, tantos gritos, para que luego se coman.
¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende, Leo? Te juro, Richard, que ya no le doy una oportunidad. No, Richard, ya voy a pasar página. Tanto show, tanto drama, te haces la víctima, cariño, y al final te reconcilias con este sapo o con esta rana. Ay, Leo, por Dios, ¿qué te está pasando, cariño? ¿Qué te está pasando, Leo? De verdad. ¿Por qué no puedes ser una niña normal? ¿Por qué no puedes ser un niño normal, Leo? ¿Qué te está pasando? Tanto show, tanto drama, cariño. Parece Laura en América. ¡Que pase el otro! Iba a decir una palabra. A ver, Leo, no te entiendo, sinceramente, ¿vale? No te entiendo, corazón. ¿Qué te está pasando? Esta persona te dice de todo. Esta persona te pone los cuernos, porque recuerda que tú estás en el infierno. Esta persona te hace sentir mal, pero tu enfado se te pasa rápido. Y luego lo dices, aquí estoy, papi, cómeme. A ver, respuesta en el tarot egipcio, cariño. ¿Quién te entiende, Leo? Tanto show, tanta drama para que otra vez se coman a beso. Vamos a ver. Ay, Leo, cariño, no sé si yo estoy loco o tú estás loca, cariño. A ver, vamos a ver. ¿O es Mercurio retrógrado? Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta de la justicia es un sí, Libra, cariño. Tanto show, tanto drama, por las puras. A ver, vamos a ver qué más me dicen, Leo. Vamos a ver mi leoncito, cariño, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del caballero de copas y al costado la carta del 9 de pentáculos. Hay una persona, Leo, que aparentemente te muestra amor. Quizás de repente algunos de ustedes se están dando lo que es una oportunidad. Es cierto que esta persona parece como que hubiera cambiado. Lo notas más entregado, más entregada a lo que es en la relación. Inclusive cariñoso y cariñosa, cariño. Puede ser que es una persona mayor de 40 años, ¿sí? Te encanta de repente su estilo, su vestimenta. Una persona muy formal, a lo mejor yo que sé, rollo oficina, puede ser esta persona, porque mira su vestimenta, cariño. Muy formal, muy educado, este personaje. Pero en algún lugar de tu corazoncito, a pesar que tú estás muy ilusionado, ilusionada, en algún lugar de tu corazoncito hay una vocecita que te dice, no todo lo que brilla es oro. Parece como que tú me dices, Richard, a veces pienso que esta persona quiere conseguir algo de mí. Por eso que se está portando así. Haz caso de tu intuición. ¿Por qué? Porque aquí hay una mujer que de tanto pensar se queda calva y representa lo que es la carta del 9 de oros, cariño. Y detrás hay un palacio que está a punto de incendiarse. Tu estabilidad, tu casa, tu hogar. ¿Ves? La carta del diablo, cariño. La carta del diablo. Alguno de ustedes de repente me dice, Richard, no sé por qué siento que esta persona lo único que quiere es aprovecharse de este cuerpo caribeño, ¿vale? De este pechito que un día los gusanos se lo comerán. De este pechito, Richard. ¿Por qué? Porque la carta del diablo al costado de la carta 9 de oros, cariño, me hablan de intereses. Puede ser intereses económicos, como también puede ser intereses pasionales, Leo. Pero veo, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, me cuesta soltar a esta persona, no sé qué hacer, te cuesta. A lo mejor este personaje, cariño, yo qué sé, te hace los 7 quiebres del gato, o las 7 esferas del dragón, o o Pikachu, o el Pikachu, cariño, que nadie lo sabe, solo yo. Leo, corazón, ¿por qué? ¿Por qué no haces caso a la vocecita de tu interior? Hay algo que no está marchando bien y tú lo sabes.
Y no todo tiene que ser pareja. No todo tiene que ser pareja, Leo. A lo mejor tú me dices, Richard, esta persona pues me pide prestado dinero, o esta persona me dice para hacer un proyecto, pero tu vocecita interna dice, no lo hagas. Pero aún así, quizás por la amistad, quizás porque te gusta, quizás de repente, yo que sé, cariño, hay algo que te une a esta persona, tú lo haces, Leo. No vaya a ser que esta cucaracha te está pidiendo prestado dinero, corazón. No vaya a ser, y tú sabes que no te lo va a devolver, te lo pagará con carne. A lo mejor, voy a tomar mi agüita. A lo mejor te lo paga con carne, cariño, a lo mejor. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir. A ver el oráculo, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Dice, tema inconcluso. El número 56 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Tema inconcluso, cariño. Parece que ustedes no han puesto las cartas sobre la mesa. Parece como que hay algo que hablar con esta persona, pero por algún motivo me dan a entender como que tú tienes miedo, quizás a que esta persona no acepte lo que tú estás proponiendo, o que tú de repente si lo reclamas, esta persona pues simplemente desaparezca lo que es de tu vida. Tú tienes miedo de decir algo a una persona, cariño. Tienes que hablar, ¿vale? Tienes que hablar, cariño. Tienes que dejar las cosas claras, lo que tú quieres de esta persona, lo que tú esperas en el futuro. Tienes que dejar las cosas claras. Vamos a ver las características, Leo. Vamos a ver las características. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento agua. Siento que algunos de ellos es como que estuvieran lo que es en un compromiso y están en un proceso de divorcio. Puede ser cualquier otro elemento, pero me dice agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Con textura gruesa, a lo mejor se pinta el cabello de algún color, piel blanca. Tiene que renunciar inclusive a temas económicos. A lo mejor el divorcio le cuesta mucho dinero. La carta del 10 de espadas, elemento aire. Actualmente estás enfadado o enfadada con una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, cariño. Todavía las cosas están muy tensas, pero tiempo al tiempo, ¿vale? Tiempo al tiempo. Hay muchos cuervos en tu cabecita. La carta del carro. Algunos de ustedes creo que quieres hacer un viaje, me dicen, o estás lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o simplemente hay una persona que está en el extranjero, o de repente una persona, cariño, que tiene que hacer un viaje largo para poder coincidir contigo. Esta persona quiere hablar con ustedes. Esta persona quiere hacerte una propuesta, mi leoncito. Quiere hacerte una propuesta, ¿vale? Puede ser que esta persona no supera los 40 años, pero tú solamente toma lo que mejor suene para ti. La carta de la sota de bastos me lo confirma. Esta persona quiere hacerte una propuesta. Puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, lacio. Se visten de una forma muy deportiva, me dicen. O de repente tú con esta persona coincides en un gimnasio, en un centro deportivo, o de repente cuando te vas de fiestas. Pero esta persona quiere hacerte una propuesta, mi querido Leo. Corazón. Yo te recomiendo, Leo, que seas muy firme con lo que quieres en la vida. Parece como que estás cediendo constantemente con una persona que no te ofrece quizás una seguridad. Siento que hay una persona que como pretexto te va a reclamar algo, pero es un pretexto para que vuelva otra vez a tu vida, cariño. Entonces, piensa muy bien lo que tú quieres, porque no vaya a ser que vuelvas a repetir otra vez el mismo plato. Hasta la vista, Leo, cariño, te quiero. Tanto drama por las puras. Sé feliz, cariño.